administradores en los municipios, pues el próximo gobernador de Nariño ojalá profundice en mayor medida este tema y de igual manera los organismos del control adviertan sobre este tema, se advierta que es que lastimosamente cuando nos ponen el yugo es que funcionamos, cuando nosotros nos dicen ojo, usted está investigado o usted puede ser objeto de una investigación, entonces de pronto se le pone más atención a las cosas, lastimosamente eso es así. Entonces esperamos que ojalá la pedagogía, doctora Lidia, para el gobierno actual y el trabajo que venga a realizar una próxima administración sirva para que los alcaldes hagan esfuerzo, todos los alcaldes en general hagan un esfuerzo por crear política pública de discapacidad en cada uno de los municipios. Yo cada que tengo la posibilidad ventilo este tipo de cosas, porque estos jóvenes, o este niño y este joven que hoy cité, tal vez nadie habla por ellos. Muchas gracias. Tiene la palabra el diputado Sergio. Gracias, señor presidente. Buenas tardes, compañeros, doctora Lidia, equipo de trabajo. De verdad que las dos presentaciones que nos hacen por parte de este equipo vio una gran preocupación de esos proyectos de los ingresos, generación de ingresos. ¿Por qué razón? Porque vio unos presupuestos de 16.900.000 para cada proyecto y son proyectos diferentes. Yo hay de cuñes, de cerdos, entonces no sé cómo tomaron la cantidad, no sé cómo lo manejaron, entonces me queda esa duda respecto a ese saco. Entonces eso quisiera que me aclarara un poco más esa parte. Por el otro lado, lo de la discapacidad, los compañeros lo han comentado, también es un tema bastante álgido. Y de verdad miro con preocupación esos datos estadísticos de los niños por cada municipio, de 20 hasta un punto de 70 ya en Policarpa. Entonces también me preocupa por qué en ese municipio se presenta mayor discapacidad, qué está pasando. No solo nosotros tenemos que atender la población que existe, sino también mirar la forma de que eso se pueda evitar, de que no exista esa discapacidad, porque es un número altísimo de discapacidad. Entonces tenemos que mirar también qué está pasando, qué fenómeno existe, por qué los niños, la desnutrición, la falta de atención del gobierno, en la cuestión social. Entonces, de verdad, doctora Esperanza, yo quisiera que miráramos esa parte y que hubiese un presupuesto también para la investigación en ese sentido, porque el departamento hoy en día tener esos índices tan altos, de verdad que es preocupante. Eso, señor presidente, muchísimas gracias. Tiene la palabra el diputado Afrania. Muchas gracias, señor presidente, por el saludo a nuestros invitados, a todos los compañeros y todos aquí presentes. Pues yo sigo insistiendo con inquietud, que para mí es importantísimo tener esa información más precisa, más puntualizada, porque pues soy testigo ya de mi trajinar aquí en la Asamblea, donde se han aplicado políticas públicas, programas importantes, y cuando uno va por allá por las veredas, por los municipios, encuentra personas que viven en total marginalidad, a veces de todo tipo, además de ser discapacitados, no han tenido oportunidad de estudiar, en nutrición, sin oportunidad de trabajo, muchos de ellos abandonados. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde está el Estado? Pues que quiere aquí venir a cargar la responsabilidad, porque igual sé que los
ver si les ha llegado a todos los que les debería llegar. Yo sé que desde acá de la gobernación del alcance puntual para decir en cada cabecera municipal, en cada corregimiento, en cada vereda, hay determinado número de personas que podrían ser beneficiarias. Es muy difícil y tienen que apoyarse en las alcaldías. Pero también soy testigo que las alcaldías, la politiquería, la falta de ética por muchos de los servidores públicos es rampante. Son imprudentes muchos de ellos. Si votó, se merece; si no votó, no se merece. Son pocos los servidores públicos que trabajan con objetividad, que trabajan con sensibilidad y que no les importa cualquier diferencia política, condición social, cualquier opción sexual, etnia, en fin. Ellos dicen: esta persona se merece, y a esa persona la tiene, pero muchos no. Entonces el tema es cómo empezar a construir también una transversalidad para evitar que eso siga sucediendo. Porque yo sí creo que al sucesor en la gobernación y a los que estén en la asamblea les será muy difícil dejar de seguir atendiendo este sector. Porque lo que se ha logrado ahora es impactar, es decir, mire, hay un grupo poblacional, muchos grupos poblacionales, o hay un componente que es el social, que es más importante que las horas de concreto y cemento, como efectivamente lo es. La parte humana, la parte social, que es por la que tanto luchamos, ahora por fin se atendió. Pero queremos es que esa atención sea de la mejor manera posible. Si queremos es perfeccionar, si se permite el término, yo soy ambicioso en eso, lo que queremos es que esto se haga con justicia. Absoluta justicia, hablando de la justicia que se define en los juzgados de los tribunales, sino esa justicia que busca los equilibrios de atender al que más necesita, al que ha sido marginado, porque a veces ni siquiera tiene cédula. Entonces yo creo que ese esfuerzo debe seguirse consolidando. Esas políticas públicas deben irse construyendo cada vez más, tienen que irse adicionando componentes allí. Entonces, sí, insisto, por ejemplo, aquí anotaba las dos exposiciones, estaba para las dos, por ejemplo, los criterios para seleccionar el personal técnico. Soy testigo también que cuando esto arrancó con la parte de educación inclusiva, se dijo educación inclusiva, se contrató un operador, el operador postuló unas hojas de vida, se ganó la licitación, pero al momento de contratar, las quejas del mismo sector. Y yo me he comunicado con el sector de los, bueno, no sé, están asociados en Azornar y hay otra, Juvensor. Ellos mismos daban la queja que las personas contratadas para atender la educación inclusiva no eran los más idóneos, muchos de ellos no tenían títulos y a mí son familiares entre ellos. No sé si eso se corrigió porque también hice la observación en su momento que para mí la gobernación no debe llegar solamente hasta contratar con el operador, sino que tiene que esa interventoría ser lo más rigurosa posible para ver qué calidad de servicio está prestando el operador. Así debe ser. Otra pregunta es qué criterios para seleccionar a los beneficiarios, que es lo que acabé de decir. ¿Qué criterios hubo para llegarles? Yo siempre creo en la acción comunal. La Junta de Acción Comunal está en cada barrio, en cada vereda, me parece que es un canal expedito para llegarle a toda la gente. Y decir, reúnen en su vereda, reúnen y ustedes seleccionen porque hay casos como su vereda o en fin, miren qué personas hay aquí para lograr eso, pero por lo menos tener toda la información y luego ya lógicamente agregar los criterios para seleccionar, pero teniendo toda la información. Y bueno, quería también saber, porque miré los programas que se han implementado, quería saber si la construcción o la caracterización de esos programas, o si se quiere la determinación para decir estos programas se aplican, si eso fue consultado con las comunidades. Más que todo los productivos, y también hay los que miraba que tienen que ver con la parte ya más lúdica, ¿no?
porque eso tiene que consultar la realidad, tiene que consultar qué es lo que necesita la gente. Lógicamente que desde acá va a haber un acompañamiento profesional, pero qué bonito que fuera que se les consulte a ellos, sobre todo en la parte productiva, porque es que a no todo el mundo le gusta criar pollos o a criar cuyes, porque esto, miren, vienen del sector público 30 años hablando de pies de cría, hablando de engorde de pollos, y las experiencias son que como la gente es tan pobre se comió el pie de cría, como que los pollos llegó una peste y los acabó todos, y no se puede hacer un seguimiento porque los efectos de eso tampoco no se ha podido evaluar, sino que no han dado resultados. Así, ninguna comunidad ha salido de pobre criando pollos. Entonces creo que aquí sí toca, concertando con ellos. Ellos van a decir de pollos de pronto, porque saben que es fácil de pronto disponer y quién viene aquí a vigilar esto. Yo creo que también toca hacer desde los horizontes. Hay muchas cosas que ellos pueden hacer, que les sirve a través de terapia. En fin, yo creo que se puede comparar la parte terapéutica con la parte productiva. Esa es mi preocupación, o esa es mi observación. Pero aquí no quiero pasar de arrogante y pasar y decirles a los profesionales hagan esto, ¿no? Los profesionales son los profesionales en la materia. Pero respetuosamente hago ese tipo de observaciones, porque es que la verdad, son 30 años insistiendo en esos mismos temas de proyectos productivos y los resultados no se ven. Porque por lo menos me dijeran qué comunidad o qué grupo, así sea familiar, me digan que ha salido adelante criando cuyes o engordando pollos. Yo creo que esa parte toca acabar. Entonces no les digo más todo esto, lo he dicho con mucho respeto, con la preocupación de que esto se perfeccione, porque si es una inversión importantísima, de igual manera los resultados deben ser importantísimos. Muchas gracias. Bien, pues, a ver, que sí quisiera también destacar algo a la entidad operadora, que pues, bien es cierto, se busca establecer una política pública donde se pueda llegar a una población vulnerable desde todos los sectores. No es preocupante ver cómo cada vez que existe una cuestión novedosa como un programa como estos, pero recursos por lo general se gastan en capacitación, y esa capacitación muchas veces queda haciendo cuenta del desarrollo institucional, quedan personas que van a trabajar un determinado tiempo y luego se van de la parte pública, y el recurso de capacitación completamente se ha perdido. Es preocupante mirar cómo inclusive el trato que se le da a la población discapacitada con el problema de las EPS, si hoy en día para reclamar un medicamento, una atención de carácter inmediato tiene que ser por acción de tutela y obligatoriamente tiene que proceder a eso. Yo creo que eso es algo también que se debe dar un acompañamiento institucional, más que todo para que el trabajo de la población discapacitada, especialmente en los municipios, en cada una de las heces haya un acompañamiento continuo para que a esta gente se le dé un tratamiento adecuado y oportuno, pero eso no se mira. Yo sí creo que, si bien es cierto, la capacitación es importante, pero debe ser una situación, una condición continuada, porque una capacitación, en el sentido que se ha venido dando, a grosso modo, miro de que no va a generar los resultados que se esperan. Y por eso es que en cada uno de los proyectos que se emprenden, por lo general los recursos se gastan en capacitación y en mamotretos que en última se convierten en letra muerta. Sí. Entonces, el problema es de que esa capacitación, ¿qué resultados nos genera dentro de la población con discapacidad y hacia dónde nos dirigimos con los otros programas que pueden venir? Así es. Muy amable también, doctora Varela, con todo el respeto que usted se merece. De todas maneras, doctora, yo agradezco la presencia de todos los funcionarios. La verdad es que yo quiero empezar por lo último, lo que dijo la doctora García. Lo mejor que
se ha dicho aquí para mí personalmente es que en el mes de noviembre se hará una socialización de resultados. Eso se mira es por resultados. Porque aquí todos los resultados decimos muchas cosas. Y la parte política, ojalá que algún día el gobierno nacional elija diputados por sus regiones. La Asamblea Departamental no inició en este periodo, de acuerdo, doctora Lidia, de los 14 diputados. Cuando aprobamos el plan de desarrollo, pedimos el favor de que no se excluya absolutamente a ningún municipio. Y así quedó enmarcado en el plan de desarrollo. Después vino la ordenanza para crear, como lo han dicho, la Secretaría de la Inclusión Social. Posteriormente, que afortunadamente, y ojalá, con todo lo que ha pasado con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ojalá que nunca en la vida se politice ese instituto. Porque ahí están los resultados. Solo no hace falta que lo que pasa en Nariño pasa en todo el país. Afortunadamente la directora ya no recibe ningún código, porque allá esa institución tiene que manejarla técnicamente, porque esa plata es sagrada, es de la población más vulnerable. Yo sí creo que en el mes de julio, doctora Lea, porque me perdí lastimosamente de acuerdo con la exposición suya del adulto mayor, pero afortunadamente cuando se aprobó la política pública de discapacidad de adulto mayor, yo creo que lo primero que deberíamos hacer, porque yo no he visto datos estadísticos de un censo poblacional que debería tener el departamento en todas las áreas de discapacidad. ¿Y cuántos adultos mayores tenemos por sus regiones? Para mirar, a ver realmente para que nos conozcamos hacia adentro y poder formular proyectos que realmente beneficien a esa población. De todas maneras, yo creo que a veces uno dice que los recursos hay que saberlos manejarlos, o saber distribuirlos. Aquí yo he visto cómo se han gastado los recursos en el componente o en el fortalecimiento institucional, en las subregionales de mujeres y de jóvenes, los 2.400 millones de pesos que marca este proyecto, y la verdad es que uno conociendo las instituciones que manejan aquí la parte de discapacidad. Aquí la discapacidad la maneja el SEAD, la Secretaría de la Inclusión Social, la Secretaría de Educación, la doctora Braño allá, cuando hablaban de los modelos lingüísticos. Yo he acompañado a la jornada, la Asociación de Sordos, inclusive para hacer un debate público aquí, no lo pude hacer porque vi que todas las asociaciones de sordos entre ellos se pelean lastimosamente, porque yo digo que la ley 1618, y a eso va mi pregunta, cuando estuvo aquí un diputado que era discapacitado, se hizo el ascensor. Yo hago una pregunta: ¿qué personal de discapacidad, de acuerdo a la política pública de la ley 1618, tiene el departamento o tiene de empleados en la Secretaría de la Inclusión Social en el departamento? Porque eso también hace parte de que nos veamos que no solamente, por ejemplo, uno ve en la Secretaría de Tránsito, usted los ve, el gobierno municipal logró incluir a esos discapacitados en sillas de ruedas. Inclusive hubo un programa de televisión que le hicieron un homenaje a uno de esos discapacitados. Entonces, tenemos que mirar cuántos somos en el departamento, doctora Lidia, por sus regiones. Ahora que hay un proceso político electoral, deberíamos, o yo por lo menos lo voy a hacer en un plan de trabajo que voy a presentar como aspirante a la Asamblea Departamental por sus regiones. Yo ya lo tengo casi que adelantado en todas las áreas, porque es que cuando uno ha ejercido esta institución de las asambleas departamentales, uno tiene que salir con cosas y lo que ha aprendido tengo que orientárselo a la población para que otra vez, si quieren, de una vez se salga de. Pero esto de la parte social es la parte más importante.
Aquí nosotros, yo siempre me caracterizo por hacer críticas constructivas, no destructivas. ¿No? El operador, por ejemplo, el operador tiene que también darnos resultados, mirar beneficio-costo, no mirar que realmente estos recursos, porque si, como decían bien de los diputados, no sabemos qué gobierno venga, lo que no queremos es que nadie, que todo se maneje transparentemente y que los resultados se vean a corto, mediano y largo plazo. De todas maneras, la cultura media es el consorcio Siquín-Sariá. Si quisiera pedirles ellos por quién están conformados, qué tantas personas lo conforman, qué tanto personal del departamento se ha vinculado a esos procesos. Sabemos que es difícil, lo decían los diputados, ya se van los funcionarios, se los capacita a los servidores públicos, pero ojalá se capacite a los funcionarios que estén en carrera, porque son los que quedan, por lo menos tener que haya un granito de arena de esa política pública que se va a implementar en cada uno de los municipios. De todas maneras, yo dejo ahí el tema para que en el mes de junio vamos mirando el avance, ya a puertas de que se termine este proyecto con los diferentes operadores, para ver cómo le ha ido al departamento en los proyectos y en los operadores que han ganado sus licitaciones para beneficio de la población vulnerable. Gracias, señor presidente. La palabra, diputado Andy Quiñones. Muchas gracias, presidente. Compañeros diputados, doctora Miriam, su equipo de trabajo, todos los presentes. Gracias, un cordial saludo. Frente a este tema de política pública, frente a lo que es la población de discapacidad, la verdad es muy preocupante, a pesar del esfuerzo que se ha hecho por parte de muchas administraciones anteriores, y vemos también con preocupación lo que nos está pasando en el presupuesto de este año, donde realmente sigue siendo muy insignificante el presupuesto para la magnitud de esta población con discapacidad. Vemos cómo está creciendo muy ampliamente esta población y vemos que los recursos realmente no son significativos. Y dentro de esas políticas públicas, directamente miramos de que sigue faltando cómo integrar más las instituciones, cómo articular más las instituciones, con unos programas que mejoremos la calidad de vida de toda esta población de este sector. Seguimos manejando unos centros de rehabilitación muy centralizados, donde hacía referencia, por ejemplo, el caso de Ciani. Todavía Ciani, a pesar de sus años que tiene, vemos todavía que tiene una tecnología que hace mucha falta, tecnología de punta que le permita realmente ser más competitiva de la magnitud que tiene desde el departamento. Mirar a la doctora Lidia frente a este ejercicio, cómo descentralizar más estos centros de rehabilitaciones, así como manejamos instituciones de salud, como son hospitales públicos que los manejamos por nodos o regionales. Lo mismo nos podemos proyectar de cómo podemos tener unos centros de rehabilitaciones en los diferentes municipios, de acuerdo a la magnitud que se maneja. Por ejemplo, el caso de Tumaco, que es un punto de referencia, el caso de Limpiana como provincia de Huánuco. Idealmente hacer una inversión significativa donde tenemos las condiciones favorables a la población que de manera muy cercana puedan asistir. Vemos que el problema de esta población con discapacidad, por la misma distancia que existe, créanme que no llega ni siquiera el 20 o el 30% de la población real a estos centros de rehabilitación que realmente se requieren. Es importante tener dentro de una base de datos una clasificación por grupo etario, de acuerdo a su grado de discapacidad y de acuerdo a su proyectar, disculpen la redundancia, unos proyectos de envergadura que permitan mejorar las condiciones de estas personas. Vemos con preocupación cuando realmente dentro de las políticas públicas por parte del departamento, y todavía estamos quedados a nivel de política de Estado, donde realmente las condiciones de esta población son mínimas. Todavía no tenemos la cultura de construir vías para la población con discapacidad.
Todavía tenemos la cultura donde no construimos centros comerciales para esta población con discapacidad. Todavía tenemos la cultura donde no construimos colegios para estas personas con discapacidad. Y así sucesivamente una cantidad de instituciones que realmente no le ponemos cuidado pertinente a esta población que es tan importante. Hoy vemos de igual manera preocupante cuando dentro de esa parte laboral completamente mantenemos a esta población aislada. Ni siquiera las instituciones estatales le damos un margen, llámese el 1%, llámese el 3%, el 5%, donde estas personas con algún grado de discapacidad tengan la oportunidad de vincularse a la parte pública. Ni siquiera eso lo miramos. Entonces son situaciones que realmente, como estamos ahorita, vemos unos proyectos, pero realmente no es un manejo de fondo a la situación de la población con discapacidad. Me atrevo a decirle que son unas políticas paliativas donde no vamos a mirar resultados a fondo de lo que anhelamos de esta población. Y yo creo, presidente, que no tenemos que plantear una política desde acá, de un plan de desarrollo del departamento, de realmente estos temas de esta población, que cualquiera de nosotros, Dios no quiera, en cualquier momento podemos ser parte de esta población con discapacidad. Llámese por una accidente del cerebro vascular, llámese por un trauma, lo que sea. Todos somos sensibles a ser parte de esta población. Pero seguimos manejando la población muy marginal, donde realmente no soy yo, entonces no me interesa. Y ese ha sido un problema, doctora Lidia, que de manera respetuosa, si quiero sensibilizar a usted con todo su equipo de trabajo, de que miremos más a fondo la situación de cómo realmente podemos hablar de proyectos que nos permitan mejorar la calidad de vida de toda esta población, brindándole mayor rehabilitación, brindándole mayor oportunidad laboral, que se sientan funcionales, que se sientan productivos, porque de esa manera que uno se olvida los problemas. Cuando usted se mantiene en una actividad, usted se olvida todos los problemas que pueden existir. Pero una persona con discapacidad y sin unas condiciones, donde únicamente puede salir a la ventana de su casa, pues yo no sé cómo la gente no se suicida. Entonces son situaciones bastante delicadas que nosotros tenemos que mirar más a fondo. Yo creo de manera respetuosa estos presupuestos a lo que nosotros buscamos y lo que nosotros proyectamos dentro de esta política pública de esta población con discapacidad, que realmente es un presupuesto muy corto. De manera respetuosa miramos proyectos de Queen que entre comillas es transitorio, le metemos 9.000 millones de pesos, y a un proyecto que podemos nosotros fortalecer el presupuesto y le metemos apenas 2.400. Si no estoy mal, más o menos entre el 20 y el 30% son en capacitaciones. ¿Con cuánto queda? Más o menos con unos 1.700 millones de pesos. ¿Eso será que alcanza para algo realmente de fondo a este problema? No. Yo me debo a comentarles a todos los compañeros de manera respetuosa, a la doctora Lidia, que seguramente con el presupuesto tienen que ver qué se inventan y qué tratan de hacer. Porque el problema es que también si no hay recursos, ¿cómo se hacen cosas de lo que hoy planteamos aquí en la Asamblea Departamental? Y nos quedamos únicamente con un discurso donde no pasa más a nada. Terminamos hoy este programa y otra vez el próximo año estamos con la misma situación de hoy. Entonces, compañero diputado, es un tema que dentro de ese plan de desarrollo, ojalá Dios nos permita que en el próximo periodo seamos elegidos y realmente en ese plan de desarrollo del departamento, realmente este tema lo manejemos más a fondo y realmente empecemos a manejar unas políticas que podamos solucionar los problemas de fondo de esta población. Es verdad que no podemos hacer todo en un año, en 4 años, pero tomemos iniciativas.
Y descentralizando estas instituciones que yo planteaba, créanme que ellas mismas se pueden autofinanciar. Ellas mismas se pueden autofinanciar, porque las diferentes EPS tienen la obligación de contratar mínimo el 60% con estas instituciones públicas para que puedan realmente ejercer la rehabilitación de todas estas personas. Pero démosle la oportunidad que ellos también tienen derecho, como lo tenemos entre comillas nosotros que no tenemos de pronto algún grado de discapacidad. Entonces, eso sí quiero, doctora Lidia, que lo tenga en cuenta, por favor, de manera respetuosa, y sea más ambicioso dentro de esta política, que no lo sigamos manejando a la maldita sea, que no lo sigamos manejando de manera paliativa. Aprendamos a hacer las cosas y buscar resultados de fondo a estos problemas. Muy amable, muchas gracias. Tiene la palabra la doctora Mariana. Muchas gracias, señor presidente. A ver, como para complementar o dar una sugerencia a lo que el señor presidente nos hacía reflexionar, doctora Lidia, si bien es cierto, estos proyectos, por ejemplo, este proyecto frente a 2.000 y algo de millones, tiene 68 millones o algo en capacitación, es una parte mínima, pero esa capacitación, como decía el doctor Alfredo, no se puede perder. Una sugerencia para que no se pierda es porque esa población que es capacitada en la parte institucional es una población flotante, que hoy están, mañana no están. Y esa plata de esa capacitación se va a perder. ¿Por qué no contemplan estos proyectos una población que sea estable? Por ejemplo, en Samaniego, que es mi municipio, el alcalde ni siquiera sabe si ustedes le preguntan cuántos discapacitados tenemos en nuestro municipio. Pero vamos y pregúntenle a una fundación de discapacidad que hay en Samaniego si tienen exactamente el censo, que son 2.385 discapacitados en mi pueblo. Desafortunadamente, en un componente de este proyecto, yo no vi a Samaniego en la generación de oportunidades, no lo vi a Samaniego teniendo una población tan alta en discapacidad. Entonces, doctora Lidia, esa sugerencia también muy respetuosa, ¿por qué no coordinar no solamente con la institucionalidad, sino con la parte ya privada? Porque afortunadamente en el departamento de Nariño y en cada uno de los municipios ya existe la cultura de la protección hacia la discapacidad, y es por eso que en cada municipio usted sí lo encuentra bien conformada, una asociación, una fundación, así sea incipientemente, encuentra la voluntad de unos ciudadanos que se conmueven y que tienen el sentido de pertenencia de esta problemática. Entonces, para evitar de que esos recursos que se van en capacitación se pierdan por una población flotante frente a los gobiernos de turno, procuremos incluir a esas asociaciones o fundaciones que van a permanecer porque sí tienen sentido de pertenencia. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el diputado Álvaro. Muchas gracias, señor presidente. Un saludo a mis compañeros diputados, un saludo a la doctora Lidia, a su equipo, a las personas que hoy nos acompañan en el recinto de la Asamblea Departamental. A ver, yo comienzo primero por reconocer el trabajo que usted ha hecho, doctora Lidia, frente a su secretaría. Nosotros todos sabemos que es una mujer muy trabajadora y la comenzamos personalmente a conocer cuando hicimos el plan de desarrollo, que fue la persona que estuvo durante todo el transcurso de esa aprobación y de la cual hicimos muchos aportes, cada uno de los diputados, pensando en sus regiones, pensando en las experiencias, y lamentamos mucho que lastimosamente a la Asamblea nunca se le haga un mensaje de reconocimiento
reconocimiento en los informes que se hacen. La Asamblea no fuimos parte, somos parte de esta administración y fuimos muy generosos cuando el gobernador quiso que a esta secretaría se le colocaran recursos. También sabemos, doctora Lidia, que usted no dispone en su secretaría del personal suficiente para manejar tantas actividades que se programaron para este cuartel. Por eso yo quiero hacer el reconocimiento de que ya ha tocado trabajar duro, porque la responsabilidad ha sido grande y porque los resultados, si no se puede medir ahorita, se medirán en unos pocos años. A veces eso ocurre con las alcaldías municipales. Al alcalde, cuando sale, no se le hace reconocimiento, pero cuando comienzan a ver otros alcaldes que lo suceden, comienzan a mirar lo que hizo uno, lo que hizo otro, y se comienzan a ver los resultados. Yo espero que los resultados de este programa deben ser buenos. Hacia el futuro, yo pienso de que la gente va a reconocer de que se hizo un trabajo con todas las dificultades, pero al fin y al cabo se hizo. Reconocer a usted y a su equipo la manera como ha tratado usted en estos documentos, con estas explicaciones conmigo y todo, de que tengamos la mejor información. Yo, por ejemplo, fui diputado, le pedí al señor gobernador que cada informe se venga por escrito, lo tenemos. Y por eso conocemos quiénes son los operadores, quién es la gente que manejó cada uno de los proyectos. Me hubiera gustado que ojalá los operadores, en su mayoría, hubieran sido analistas. Que como decía el doctor Cadena, ese otro diputado, hombre, quienes más conocemos la situación del departamento de Nariño somos los mismos nariñenses. Y cuando no se encuentra en un corregimiento, en una vereda, con la Junta de Acción Comunal, las situaciones nunca van a terminar bien. El que mejor conoce la situación de su vereda, de sus dificultades, de sus problemas, es la Junta Comunal. Desafortunadamente, aquí no aparece por ningún lado que a ellos se los utilizaron. Habrá una divergencia frente a eso. Debería haber la línea, lo que pasa como lo hicimos por licitación pública, desafortunadamente los de la línea no se presentaron. Precisamente, y eso lo reconocemos. ¿Por qué? Porque nunca preparamos nosotros a la gente para que asuma la responsabilidad de estos programas que eran tan urgentes y con un capital, no digamos grandísimo, pero sí suficiente para hacer una gestión importante en el departamento. Me hubiera gustado, otra línea, luego con respeto, que de ese 100% de responsabilidad que usted tiene con su secretaría, siquiera el 1% no lo hubiera hecho conocer a su tiempo a los diputados, al menos en el municipio del cual hacemos parte. Yo, por ejemplo, escucho a cada uno de los diputados su preocupación y todo, y casi que el desconocimiento total, y tratando de que los resultados no los vamos a conocer rápido. ¿Por qué razón? Porque nosotros casi que desconocíamos. Yo al menos, les soy sincero, otra línea, desconozco el trabajo que ha hecho la Secretaría del municipio. Yo quise al comienzo invitarle, llevarlo al municipio, contarle cuántas situaciones hay, y nosotros pudimos haber colaborado en muchas cosas. Bien lo decía el doctor Cadena. Miren, nosotros conocemos situaciones difíciles
de niños, de jóvenes, de adultos discapacitados que viven en situaciones supremamente difíciles y que nunca les seguirán una ayuda del gobierno. Yo conozco un primo, lleva 40 años en una cuna, creo que 40 años en una cuna, porque de niño le dio una enfermedad a sus piernas y se quedó pequeño. Lleva 40 años y creo que en estos 4 tampoco le ha llegado una ayuda del gobierno. Todo lo que se ha hecho con el joven ha sido una situación de ayuda familiar, pero nunca una ayuda del Estado, ni nacional, ni departamental, ni municipal. Yo me hubiera gustado decirle, doctora Lilian, hay un caso especialísimo. Hay unos 2 niños en una avenida San Bernardo que tienen alrededor de 18 años y hay que encargarlos todavía. La mamá es supremamente pobre y prácticamente no tienen de qué alimentarse. Ya ha tocado hacer colectas para comprarles un colchoncito y para darles una alimentación por lo menos lo más necesario, pero con una situación particular, haciendo radiotones para poder sostener a esos jóvenes. Nosotros, doctora Lilian, para el futuro, que ojalá las personas que hacemos parte de esta asamblea, que hacemos parte de una representación en el municipio, aquí estamos porque la gente nos conoce y por eso nos elegimos y porque queremos trabajar también por ellos, por las comunidades. Y como nos hubiera gustado a nosotros, con el 100% de participación, decirle, doctora Lilian, yo les reconozco todo ese trabajo que ustedes en mi pueblo, que hoy no puedo decirlo porque yo les conozco. Hay en San Juan una doctora, la doctora Ruth Navarro Fajardo. Es una odontóloga que siempre está trabajando con esa población discapacitada. Ojalá hubieran contado con ella en este trabajo de los discapacitados, porque ella les va a ayudar mucho en la solución de los problemas de ellos y ayudarles a solucionar a trabajar todos los programas de discapacidad. De todas maneras, yo pienso de que se está haciendo el trabajo, lo ha hecho el trabajo, y con todo lo positivo y lo negativo, yo creo que lo positivo va a estar por encima de las dificultades que ustedes hayan tenido. Me decía un auditor, doctora Lilian, me decía un auditor que está haciendo la auditoría de estos proyectos, y no es fácil hacer el auditaje. ¿Por qué razón? Porque en la costa pacífica la población está muy dispersa y entonces es muy difícil, tener un concepto más claro, pero sin embargo sí se reconoce de que sí se está haciendo un trabajo eficiente y bueno en el sector rural de la costa pacífica. Yo de todas maneras, yo sí reconozco su trabajo. Yo sé que ha tratado de hacer las cosas bien, que si hubiéramos contado con la Junta Comunal, con los diputados, con los alcaldes que quieran a su pueblo, se hubieran dado muchas cosas. Pero yo también sé que esas dificultades, por pequeñas que sean, van a ser tenidas en cuenta por el próximo gobierno para que los resultados sean mucho mejores de lo que estemos logrando en este cuatrenio. Pero yo sé que se ha hecho un trabajo y los resultados tienen que darse a corto o a largo plazo, pero se va a reconocer todo el trabajo que ustedes han hecho en estos 4 años. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra la doctora Lilian. Antes de dar respuesta, son varias actitudes y todas varias. Quisiera preguntar hasta que ahora vamos a trabajar porque tenemos al equipo para el tema de género y el tema de infancia. Ya son las 6:30, o sea que creo que hoy terminamos solo los discapacitados.
retomamos qué fecha. Gracias. Sobre lo que nos han planteado, yo quisiera empezar, doctor Alvin, con cosas que usted planteó que me parece importante primero aclarar y luego ya dar respuesta a varias de las demás intervenciones. Primero, mencionarles que ustedes nos aprobaron la política pública departamental, ¿verdad? O pues eso por otros temas. Bueno, en general, ustedes nos invitaron, doctor Alvin, a presentar un informe no integral de toda la política, porque creo que los demás diputados tuvieron la oportunidad de estar. No sé si usted estuvo cuando aprobamos la política de discapacidad. No. Creo que no. Cuando se inició, no. Mira, aquí trajimos la política departamental que no es paliativa, que es una política que parte de hacer un diagnóstico subregión por subregión. Y aquí la respuesta también al doctor Ramón. Sí tenemos información de cada subregión, de qué está pasando y qué debemos hacer para garantizar derechos a las personas con discapacidad, para generar oportunidades de inclusión y para prevenir la discapacidad. O sea, es una muy buena política. La asistencia técnica para la formulación de la política lo tuvimos del Ministerio de Salud. Por supuesto, tiene todos los componentes y estamos haciendo muchas cosas en el departamento, desde salud, desde el Instituto Departamental de Salud, desde la Secretaría de Educación, desde la Secretaría de Recreación y Deporte, desde Cultura y desde nuestra Secretaría, inclusive desde la Secretaría de Agricultura. Yo creo que aquí, ¿saben qué deberíamos hacer? Y coger un tema y tratarlo con todas las dependencias para poder hacer un informe integral y que se vea realmente la magnitud de lo que estamos haciendo, los recursos que estamos invirtiendo, el alcance de la integralidad. Porque obviamente ustedes invitan, pues sí, está bien, pues, por supuesto, para ustedes, a cada secretaría. Entonces tienen informaciones parciales. Pero si ustedes nos convocan, por ejemplo, en el mes de junio, por poner un ejemplo, a que el gobierno departamental les informe qué estamos haciendo en juventud, vendremos todas las dependencias e informamos de manera más integral. Eso lo dejo como una recomendación respetuosa a ustedes. Entonces, para decirle, doctor, bueno, yo sé que todas las observaciones, recomendaciones son respetuosas, son propositivas, pero solo quería aclarar, nuestra política es integral, es muy importante, está dotada por ordenanza, estamos avanzando de manera importante en la implementación, pero faltan muchas cosas por hacer. Ahorita estoy presentando un informe ni siquiera de todo lo que hace mi dependencia, sino de un proyecto. Entonces, cosas que nos dicen, ojalá hubieran puesto, están en los proyectos. Lo que pasa es que el tiempo es insuficiente, estoy de acuerdo, doctor Cadena. El tiempo es insuficiente para presentar un informe completo. Por ejemplo, la doctora Mariana dice, ¿cómo me hubiera gustado que la capacitación se hiciera en las fundaciones? Sí lo estamos haciendo, estamos fortaleciendo a todas las fundaciones y organizaciones de personas con discapacidad de municipios. Entonces, solo estoy presentando una partecita, pero bienvenida a su observación, pero quería hacer esa aclaración. Segundo, como una respuesta general. Perdón. El proyecto tiene... Aquí quiero dar respuesta a varias observaciones. Hay varios planteamientos de ustedes sobre el impacto, el alcance, la sostenibilidad, la importancia de las políticas públicas. Y estoy de acuerdo, eso es muy importante, pero las políticas públicas son a largo plazo. Supera el periodo de gobierno. Entonces, nuestra responsabilidad es avanzar en la formulación e implementación de las políticas. Queda como tarea al siguiente gobierno, a los siguientes gobiernos departamentales avanzar en la implementación. Yo creo que hay maneras de ver. Yo digo, si yo veo todo lo
me desesperanzo y me ajusto. Esa es una forma de ver el vaso medio vacío. Pero yo también me siento a ver cómo recibimos el departamento en el 2008 en el tema social. Y yo digo, hemos hecho muchísimo. Y la verdad es que Nariño se ha posicionado en el tema social, en género, en infancia, en juventud, en discapacidad. Es decir, creo que debemos sentirnos orgullosos de lo que hemos avanzado, pero también conscientes de todo lo que nos falta. Solo para darle nuevamente unas cifras, en esta administración con ustedes, y yo creo que siempre nos reclaman ustedes que no les reconocemos, pero si ustedes nos escuchan en eventos, siempre reconocemos el apoyo del doctor Álvaro también, siempre reconocemos el apoyo de la Asamblea. No sé si hay que hacerlo por escrito, porque yo siempre digo, esta política fue aprobada por unanimidad por los diputados. Los diputados nos citan a que presentemos informes, o sea, muy frecuentemente lo hacemos. Creo que hay que buscar una manera, el gobernador siempre reconoce la labor de ustedes, hay que buscar la manera de cómo es que deberíamos hacer ese reconocimiento. El proyecto no resuelve todo, el proyecto, como cualquier proyecto, tiene un alcance, unas metas, así fue aprobado en el local y así este es el tercer informe que les presento a ustedes. Yo vine a sustentar primero estos proyectos cuando pedimos su aprobación para vigencias futuras. Ahí les expliqué la contratación y luego les presenté un informe de avances. Este es el siguiente. Ojalá tengamos la próxima vez que nos citen un poco más de tiempo para cada programa y presentarles el informe completo. Entonces, claro que no resolvemos todo ni llegamos a toda la población. Sobre capacitación les he insistido mucho. Yo les pediría que me escuchen unos 10 minutos. Por ejemplo, en capacitación el 3.8%, nada más del presupuesto. Y es obligación nuestra capacitar a los municipios. Yo sé que, y nosotros mismos decimos, hay que volverlos a capacitar porque los alcaldes cambian a veces cada 6 meses al personal. Y nosotros sabemos por qué lo hacen. Desafortunadamente muchos cumplen compromisos así. Pero hay que seguirlos capacitando porque ellos deben conocer la ley, deben conocer la normatividad, los enfoques, y esa es una función permanente nuestra. Y sí capacitamos no solo a los funcionarios públicos, sino a mujeres lideresas, a jóvenes para que repliquen, y capacitamos a la gente que está en las fundaciones porque ellos se mantienen. Entonces, lo de capacitación, sí hay que revisar el método para lograr nuestro impacto, pero no podemos dejar de hacerlo. Me gustaría, doctor Laura Cerón, que en algún momento inviten al CEANI para ver, y creo que fue usted, y luego, no sé si doctora Franco, sobre el avance del CEANI. Es impresionante el avance del CEANI. A mí me gustaría que los llamen para ver todo lo que está haciendo CEANI, y estoy de acuerdo, hay que descentralizarlo. Este proyecto chiquito ayudó a descentralizar el servicio, pero estoy de acuerdo, doctor, hay que llevar el CEANI con una sede a la costa, al sur, al norte, el norte sobre todo que tiene los mayores índices de prevalencia de discapacidad. La doctora Mariana se fue, pero el proyecto no solo va para niños y niñas, el de aplicación y rehabilitación parcial sí, pero el componente productivo, RBC, la educación garantizada en comunidad, escuelas de formación artística y escuelas de formación deportiva cogen varios grupos de edad, inclusive hasta los 45 años en escuelas de formación deportiva y artística. Quería comentarles a la doctora. Varios nos preguntan cuántas personas con discapacidad tiene contratadas el departamento. En lenguaje de señas tenemos 45 personas contratadas, la Secretaría de Educación, personas con discapacidad. En el tema de modelos lingüísticos, el instituto tiene, no sé si son 5, creo que son más, nosotros tenemos una sola persona